refiere, se refiere, se compatibiliza, se amiga, es decir, está Ah, atravesada por la libertad y la igualdad, ¿sí? Igual no se preocupen por copiar esto, que se los vamos a pasar. O sea, si quieren copiar para ir tomando apuntes, pero quédense tranquilos que este PowerPoint se los pasamos. Entonces les decía que ha sido objeto de profundas controversias, evidentemente relacionado con la cuestión histórica, ¿sí? O sea, en la antigua Grecia, la democracia directa, la del siglo de Pericles, la que ya estudiamos en la evolución histórica, pero luego no se olviden que Platón, Aristóteles, Kant, ¿sí? La van a criticar a esta democracia directa. No se olviden, por ejemplo, claro, era Platón cuando planteaba que la democracia, en el sentido, Aristóteles, en el sentido del gobierno de los muchos, podía transformarse negativamente porque la mayoría de la población no era la que estaba preparada, no era la que estaba educada para llevar adelante lo que implicaba un gobierno, ¿sí? Luego tenemos, acá dice, también se ha expresado que es una forma de vida, siempre en el sentido polisémico del término democracia, ¿sí? Siempre en este sentido que abarca muchos aspectos y atraviesa muchos aspectos el término democracia. Entonces, que es una forma de vida y excede el marco de un régimen o de una forma de gobierno, ¿sí? O sea, es una forma de vida porque apunta a la tolerancia, apunta al diálogo, apunta a la convivencia pacífica en una sociedad, ¿sí? Entonces, eh, la democracia como ideal democrático, ¿sí? Eh, Esto que les decía, la solución pacífica de conflictos, la eliminación hasta donde sea posible de la violencia institucional, tolerancia y diálogo en el ejercicio del poder, ¿sí? Esta cuestión de cuando hablábamos de la política, la faz plenaria, la faz democrática, la faz donde compatibiliza la agonal y la arquitectónica, donde construimos consensos. Y luego, por supuesto, la alternancia de la clase política, ¿no? Como una garantía de que los gobernantes no se perpetúen en el poder y el régimen se transforme en otras cuestiones. Bueno, entonces después, como forma de gobierno, ¿sí? Como teníamos en una de las diapositivas, podemos ver lo que les decía históricamente. eh, la tenemos que desde la etimología, ya todos seguramente lo saben, que demos es pueblo, kratos, poder o gobierno, ¿sí? Kratos, krakia, cracia, poder o gobierno, tendría que ser claramente gobierno del pueblo. Eh, el ejemplo de la democracia o el inicio es la democracia directa en el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, ¿sí? El esplendor de la democracia ateniense. Después, como les decía, criticada por Platón, Aristóteles, Kant. Incluso ahí les copié Madison, Jay y Hamilton, que fueron los primeros constitucionalistas, ¿sí? Para estos tres doctrinarios norteamericanos. Luego de la Revolución Norteamericana empezaron a escribir un libro, un tratado, el Federalista, que el doctor Mayón, el titular de la Cátedra 1 de Historia Constitucional y también de Derecho Constitucional, si ustedes lo escuchan, él va a decir que en Estados Unidos, luego de la Revolución Norteamericana, tuvieron primero derecho constitucional y luego constitución, al revés de lo que pasó aquí en Argentina, que primero tuvimos constitución y luego derecho constitucional. Y estos importantes doctrinarios, Madison, Jay y Hamilton, en este libro, El Federalista, escribían críticas sobre la democracia, ¿sí? La criticaban porque todavía no se veía o no se apreciaba el valor que podía tener que luego, más eh, llegada, eh, llegada la Revolución Francesa, se pudo observar sobre la democracia representativa. ¿Sí? Entonces el sentido de democracia se va a recuperar a partir de la Revolución Francesa, siglo XVIII, siglo XIX y más fuertemente durante el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial y los regímenes totalitarios que se sucedieron, ¿sí? Antes y durante. Eh, a ver, aguárdenme un segundo. Entonces, como les decía recién, a partir de la Revolución Francesa, con la postulación de los distintos doctrinarios y puntualmente Sieyès y su libro El Tercer Estado, surgió esta
este sistema representativo, donde el pueblo, ¿sí?, gobierna a través de sus medios, por medio de sus representantes. En el tercer estado él escribió de la importancia de la representación, del mandato representativo, lo decíamos en otras clases, en la clase de sufragio, el mandato representativo, los diputados eran elegidos en representación del pueblo, sin ser asignado para ellos instrucciones específicas, como sucedía antes de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, recuerden que teníamos los tres estamentos, ¿sí? Clero, nobleza, perdón que pierdo el micrófono, clero, nobleza y tercer estado o estado llano. Entonces, previo a la Revolución Francesa, cada estado llevaba un libro de instrucciones que se llamaba Cahiers, Cahiers, donde ellos tenían las instrucciones acerca de lo que se tenía que hablar en la asamblea y cómo tenían que votar en la asamblea a la hora de que se reuniera, ¿sí? Fue Sieyès el que habló del mandato representativo, que dio lugar al sistema representativo, y que lo que vamos a conocer como sistema representativo es la democracia indirecta o representativa, ¿sí? En nuestro país, la Constitución Nacional reconoce esta democracia indirecta o representativa, la institucionaliza así en el preámbulo, en el artículo primero, donde dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Y en el artículo 22 claramente, donde expresa que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Pero esta Constitución, la inicial, la original de 1853, no reconoció en forma expresa ni acuñó el término democracia, ¿sí? Ustedes van a tener que recién en la incorporación del artículo 14 bis en el año 1957, cuando hable de la representación sindical, va a mencionar la forma democrática de esa representación, ¿sí? El derecho a la representación democrática de los sindicatos. Entonces, ustedes observen que desde 1850, 100 años pasaron hasta que nuestra Constitución, luego que tuvo reformas y ya se conocía este sistema representativo, recién en ese momento se va a hablar de democracia en nuestra Constitución, y obviamente a partir de la reforma de 1994 la vamos a tener claramente y palmariamente receptada en los nuevos derechos y garantías que se establecen a partir del artículo 36. Luego seguimos la democracia como forma de gobierno en uno de sus aspectos. Vamos a hablar, y esto es fundamental, de la democracia en sentido formal, ¿sí? Porque vamos a tener dos formas de abordar a la democracia como forma de gobierno, en sentido formal y en sentido sustancial, ¿sí? Entonces tenemos como forma de gobierno lo que veníamos hablando, directa históricamente hablando, luego indirecta o representativa, ¿sí? Y ahora la vamos a hablar en sentido formal, ¿sí? ¿Qué significa sentido formal de la democracia? Implica estos universales de procedimiento, ¿sí? Los universales de procedimiento es un método, reglas de procedimiento, reglas de juego, ¿sí? Sirven a la decisión a la formación y decisión de decisiones políticas vinculantes para toda la comunidad. ¿Qué implica? Eh, el sufragio, el sistema electoral, la conformación de los partidos políticos, ¿sí? Todo lo que venimos viendo implica y reconoce y refiere a estos universales de procedimiento, a cómo la democracia formalmente actúa dentro del régimen político, ¿sí? Entonces, estos universales de procedimiento, reglas de juego, son importantes, o sea, están más o menos definidos, no son estrictamente estos, pero para que se tenga una idea relacionada con estas reglas de juego, tenemos que el máximo órgano político a quien está asignada la función legislativa debe estar compuesto por miembros elegidos directa o indirectamente con elecciones y con la participación del pueblo. ¿Sí? Acá tenemos, empieza a tomar relevancia y a tener protagonismo el sufragio y el pueblo como sujeto de derechos y como sujeto, eh, como sujeto de derechos políticos directamente relacionados
con la democracia para la elección de sus gobernantes, ¿no? Para la representación y para que se pueda conformar este sistema representativo, esta democracia que venimos hablando. Junto al supremo órgano legislativo, o sea, tenemos que conformar un órgano legislativo, deben existir dentro de la democracia instituciones con dirigentes elegidos, como entes de la administración local o el jefe del Estado, como puede suceder en una república, ¿sí? Pero también podríamos hablar de una monarquía constitucional, ¿sí? Los electores deben ser todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin distinción alguna. Ustedes fíjense que la única exclusión en este caso refiere a la mayoría de edad. Después cada régimen dentro de sus sistemas electorales tendrá específicamente legislado qué otras restricciones hay para sufragar, ¿sí? Pero está referido a que en reglas generales la única restricción sería la mayoría de edad, por supuesto, por las cuestiones que refieren al derecho civil general y la capacidad de las personas, ¿sí? A partir de cuando las personas adquieren la capacidad plena para determinadas cuestiones. Permiso, tomo un matecito. Todos los electores deben tener igual voto. eh, Todos los electores deben ser libres de votar según su opinión formada lo más libremente posible, es decir, una libre contienda de grupos políticos que compiten por formar la representación nacional. Esto es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver, estamos hablando que la democracia, lo que decíamos recién, libertad e igualdad, libertad en este sentido, libre formación de la opinión, libre contienda de partidos, libre asociación política y además igualdad, el voto de cada uno de nosotros tiene el mismo valor, ¿sí? Lo que hablábamos en la clase de sufragio. Deben ser libres también en el sentido de que deben estar en condiciones de tener alternativas reales, lo cual excluye como democrática cualquier elección con lista única. A ver, ¿a qué refiere esto? A que tiene que existir la posibilidad de que se presenten varias listas, ¿sí? Y tiene que existir esa posibilidad real para que no quede obstaculizado o no quede solapado o no quede en una cuestión tácita de que la posibilidad existe pero nadie se presenta. O sea, debe haber una real posibilidad de que haya una contienda política, como se decía en el punto anterior, ¿sí? Y real posibilidad de elegir entre dos o más listas que se presenten a elecciones. Y tanto para las elecciones de los representantes como para las decisiones del Supremo órgano político, vale el principio de la mayoría numérica, aun cuando pueden ser establecidas diversas formas de mayoría según criterios de oportunidad no definibles de una vez para siempre. Bien, esto es importante. Las leyes electorales, los sistemas electorales son convenciones, o sea, en este momento histórico, en esta situación y en determinada circunstancia, tenemos legislado para todos cómo se eligen determinados gobernantes, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sea de una vez y para siempre. Estas cuestiones no pueden ser pétreas, tienen que tener la movilidad, obviamente relacionada con la cultura, con el folclore, con la idiosincrasia de ese pueblo, ¿sí? Y esto puede cambiar. Y a eso refiere la democracia, esta flexibilidad que tienen que tener las cuestiones, ¿sí? Y la mayoría numérica es lo que hablábamos la vez pasada, también en cuestiones de sufragio, en cuestiones de eh, sistemas electorales, tiene que establecerse de una determinada manera, según la convención, no puede ser pétrea, pero además la mayoría numérica tiene que también garantizar, después lo vamos a ver en una próxima diapositiva, que la mayoría numérica refiere a quien nos va a gobernar, pero tiene que estar garantizado por parte de ese gobierno las minorías y la opinión y la llegada de las minorías, ¿sí? En una democracia tiene que haber garantizado tiene que tener garantizados todos los derechos, las mayorías, pero también las minorías. Incluso las minorías tienen que tener el derecho de poder convertirse en una mayoría, ¿sí? Eso es muy importante. No pueden ser aplastadas las minorías, no pueden ser discriminadas las minorías. Y luego, ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de las minorías, esto lo decíamos recién.
y en la particularidad de convertirse en igualdad de condiciones en mayoría. Todas estas reglas establecen cómo se debe llegar a la decisión política, pero no qué se debe decidir, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? O sea, refiere que la democracia, como dice el artículo 22 de nuestra Constitución, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Siempre tiene que ver, está referido a un sistema representativo. Ningún régimen ha observado todas completamente estas reglas, por supuesto, y es necesario saber que la democracia es perfectible, ¿sí? La democracia no es perfecta, es perfectible, y esta cuestión de perfectibilidad de la democracia hace no solamente a los gobernantes, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Que participamos de un régimen democrático. Y tampoco se pueden establecer la cantidad de estas reglas, cuántas deben ser observadas, ¿sí? Para que un régimen sea democrático, pero sí es importante tener en cuenta que si ninguna de estas reglas se observa, o si muy pocas de estas reglas se observan, y depende cuáles, entonces el régimen no será democrático, ¿sí? Por ejemplo, si solo se observa que el voto es igual, pero no tenemos posibilidad de elegir entre varias listas, no hay posibilidad de contienda entre los partidos políticos, no hay libertad de opinión, no hay, ¿sí? No hay respeto por las minorías, entonces no estaremos en un régimen democrático eh, propiamente hablando. ¿Se entiende? ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión? Si voy muy rápido me dicen. ¿Sigo? Es condición que sí o sí se presente más de una lista, un candidato. Sí, a ver, Si no, no sería ¿es un... condición de que se presente o es condición de, por ejemplo, o sea, es condición de que haya más de una De lista? que haya más, quiero decir que haya más, si no, no sería libertad de elección. Exacto, o sea, no hay libertad de elección. Si en un régimen político hay una sola lista a la cual uno puede votar, porque por más que vaya a votar y se tenga el derecho al sufragio, el sufragio sea igual para los mayores de edad, con toda si no tenemos una posibilidad cierta de elegir entre dos o más opciones, entonces no estaremos verdaderamente en un régimen democrático, estamos en un sistema de partido único, ¿sí? Deben ser libres también en el sentido que deben estar en condiciones de tener alternativas reales, lo que hablábamos recién, lo cual excluye como democracia cualquier... Ah, no, estoy repitiendo lo mismo, perdón chicos. Entonces, siguiendo en la democracia en tanto forma de gobierno, la democracia la llamamos en democracia formal a esta noción procesal, ¿sí? Estas reglas de juego, reglas de procedimiento, formas de procedimiento, ¿sí? Que, que indican cómo se tiene que proceder, pero no indican ningún resultado. El resultado después va a ser propio y particular en cada estado, en cada régimen, que es lo que sucede luego de que se establezcan estas reglas. O sea, en esta democracia formal, el Estado cumple funciones legislativas y sus gobernantes son elegidos por elecciones periódicas. Este conjunto de medios garantiza la libertad de las mayorías y así también las minorías, ¿sí? O sea, recuerden cuando vimos sistemas electorales que en nuestro país tenemos garantizados también la elección por las minorías, o sea que las minorías participan en democracia y también tienen en las distintas formas de repartir los legisladores en el Congreso Nacional y en el Congreso y la legislatura provincial, también está garantizada los votos de las minorías. ¿Sí? Y luego tenemos otro concepto dentro de la ciencia política, hablando de democracia, que atiende, así como antes decíamos, al conjunto de medios, atiende esta forma de democracia que se estudia al conjunto de fines, ¿sí? Y esos conjuntos de fines, ese conjunto de fines es para lograr alcanzar la igualdad de todos los ciudadanos. Esta democracia se la denomina democracia sustancial, ¿sí? Y estos contenidos democráticos referidos al igualitarismo, este conjunto de fines,
persigue no solamente la igualdad jurídica, ¿sí? Sino también la social y la económica. Lo que pretende la democracia en este sentido es verdaderamente lograr, independientemente de los medios que se utilicen, que toda la población de un territorio, toda la población de un estado goce de igualdad de oportunidades reales, ¿sí? No solamente de igualdad de oportunidades formales, en tanto se le reconozcan derechos y se puedan ejercer, sino que además esos derechos se materialicen de forma real, de manera sustancial, ¿sí? Eso es la democracia sustancial. Y la democracia sustancial, hay una frase muy conocida de Abraham Lincoln que dice que la democracia se considera como gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿sí? La democracia formal entonces sería el gobierno del pueblo y la democracia sustancial el gobierno para el pueblo. En este sentido que hablamos del reconocimiento de la igualdad eh, real de oportunidades, de real acceso y de materialización de los derechos, no solamente del acceso o la declamación escrita, ¿sí? Sino el acceso real. Y acá una frase que a nosotros nos gusta mucho, no sé si a ustedes, pero a nosotros en la cátedra nos gusta mucho, es con la democracia se come, se cura y se educa. A eso refiere la democracia sustancial, a eso puntualmente está apuntada la democracia sustancial y la igualdad real de oportunidades, ¿sí? Que toda la población coma, que toda la población acceda a un servicio de salud y que toda la población acceda a un servicio de educación pública garantizado por el régimen democrático, por el Estado. Y dice, ustedes si cursan constitucional quizás lo tengan de titular en la cátedra que se anoten. Es muy claro para mí este profesor, el doctor Adolfo Gavino Ciulu, juez federal también de acá de La Plata, y dice, solo es posible concebir la democracia a partir del reconocimiento de la libertad y la dignidad del hombre. Exige también el reconocimiento del pueblo como depositario de la autoridad. Su manifestación en relación con el ejercicio del poder del Estado requiere necesariamente la pluralidad política y el orden constitucional. Su expresión más genuina es el Estado de Derecho. La democracia implica un acto de confianza en la bondad esencial de la naturaleza humana que garantiza el ejercicio de la libertad en el ámbito de la verdad y el bien. Bueno, ustedes pueden leer que de acá es como una definición muy amplia, un concepto muy amplio, con aspiraciones eh, eh, realmente loables. No sé si se pueden cumplir del todo, pero siempre, como decíamos recién, la democracia es perfectible. Pero fíjense que en esta definición considera al orden constitucional, a la pluralidad que implica sufragio, que implica sistema representativo, ¿sí? A la libertad y a la dignidad del hombre y a la igualdad. O sea, como que esta definición engloba, abarca, ¿sí? Todo lo que venimos hablando de la democracia en tanto forma de gobierno y la democracia también en tanto forma de vida, ¿sí? Porque muchos autores plantean que finalmente la democracia, además de tener estos aspectos dentro de la ciencia política, la podemos tomar como una forma de vida. Como les decía hace un rato, también podemos hablar de la democracia como forma de Estado. Esto lo saco puntualmente del doctor Germán Vidal Campos, también constitucionalista, también dedicado al derecho político y a la historia constitucional. Y Germán Vidal Campos plantea que la democracia, además de ser una forma de gobierno, es una forma de Estado, ¿sí? Cuando uno habla de las formas de gobierno, refiere a quién manda, quiénes son los titulares del poder, ¿sí? ¿Cómo se organiza ese gobierno? ¿Cómo se organiza ese poder a partir de quiénes mandan? ¿Cómo son las funciones del poder? Por ejemplo, en una república el poder está dividido en legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Bueno, eso se refiere a las formas de gobierno. Pero él plantea que además podemos pensarla como una forma de Estado en este sentido, ¿sí? Para ejercer el poder tenemos que ver el modo de cómo se ejerce este poder, ¿sí? Entonces, si nosotros atendemos al modo de cómo se ejerce el poder relacionado con el elemento territorio, con el elemento geográfico,
podemos pensar que hay una centralización o una descentralización política. Recuerde que cuando se ejerce de modo centralizado vamos a tener el Estado unitario, y cuando se ejerza de modo descentralizado vamos a tener el políticamente descentralizado, vamos a tener la forma de Estado federal, ¿sí? Eso ya lo vimos en otra clase. Bueno, Vidal Campos plantea que si relacionamos al poder con el otro elemento constitutivo del Estado, que es la población, o sea, el elemento humano, podemos darnos cuenta cómo el modo de ejercer ese poder sí es reconociendo la dignidad y libertad del hombre, de las personas, ¿sí? O de los humanos, o restringiéndolos o incluso negándolos, ¿sí? Si vamos a reconocer la dignidad y la libertad de los derechos de las personas, vamos a tener el Estado democrático, ¿sí? Si vamos a restringirlos, vamos a tener la forma de Estado autoritaria. Y si los vamos a negar, vamos a tener la forma de Estado totalitaria, ¿sí? La forma de Estado totalitaria, ya vieron totalitarismos, pero básicamente es esto, aplastar eh, toda posibilidad del humano de eh, desarrollarse como tal, ¿sí? O sea, el fin es el Estado mismo, la razón de Estado en sí misma, ¿sí? Eh, digamos que esta cuestión de los estados totalitarios, de no poder, de censurar la libertad de prensa, ¿sí? De hacer un partido único donde por ahí se canalizaran todas las cuestiones eh, políticas, claramente. Hay una famosa frase de Mussolini que era tipo un eslogan que era todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado. O sea, es una postura transpersonalista el totalitarismo, ¿sí? O sea, la persona humana se subsume y queda absorbida por el todo, que es el Estado, que es la masa, que es a donde tiene que responder, a donde tiene que dirigirse. O sea, su posibilidad de consagrarse como derecho como sujeto de derechos distinto a lo que implica la maquinaria estatal no es posible, ¿sí? Entonces, como forma de Estado tenemos el Estado democrático y el Estado no democrático. Dentro del no democrático, el autoritarismo y el totalitarismo, ¿sí? Y entonces, repito, la forma de Estado democrática refiere al reconocimiento, a poner en relación el elemento poder con el elemento población, y refiere al reconocimiento de ese poder de los derechos de la población, ¿sí? De los derechos subjetivos de la población que tiene cada uno de los individuos que integran esa población. Luego tenemos otras formas de democracia. Nos vamos a hablar de la democracia semidirecta. ¿Sí? Entonces tenemos la democracia directa. Históricamente hablando, refiere a Atenas, a la antigua Grecia, ¿sí? A la asamblea que se reunía y votaba directamente y decidía directamente las cuestiones necesarias para todo el pueblo. La democracia indirecta, con sus desarrollos muy particularmente a partir de la Revolución Francesa y el establecimiento del régimen representativo y democracia como forma de gobierno, y esto que hablábamos recién, de democracia como forma de Estado. Y luego vamos a tener las formas de democracia semidirecta. Los autores dicen que es una variante de transición entre el sistema de democracia pura y el de democracia representativa. O sea, pura se refiere a directa, ¿sí? Una concesión del sistema representativo a la democracia pura o directa. ¿Por qué una concesión? Porque el pueblo o la población o el ciudadano, aquellos que están facultados con los derechos políticos, puntualmente con el derecho para sufragar, puede intervenir, puede participar directamente sobre una decisión que ataña al gobierno, ¿sí? Entonces, es asegurarle al ciudadano formas de participación, la democracia semidirecta, ¿sí? La representación se amplía y además de participar para la elección de esa representación, además participa, le asegura al ciudadano derecho de elegir
no solo de elegir, sino de participar en ciertas cuestiones trascendentales. Otra vez les repito, chicos, si voy demasiado rápido, me frenan, me avisan. Si quieren consultar, preguntar, lo que sea, me dicen, ¿sí? Mientras, si alguno quiere abrir el micrófono, me dicen, no hay ningún problema. Entonces, tenemos distintas instituciones de la democracia semidirecta. Entre ellas tenemos, vamos a mencionar hoy puntualmente, el referéndum, el plebiscito, referéndum y plebiscito, lo que recién lo nombrábamos, lo engloba dentro de lo que podría llamarse consulta popular, ambos dentro de lo que se llama consulta popular. Luego tenemos la iniciativa popular y la revocatoria o recall. También tenemos otra que es revocatoria de sentencias, pero es una forma que casi no está contemplada. No sé si, no recuerdo bien, pero creo que la revocatoria de sentencias judiciales la tiene Japón, por decirles, un país así muy remoto a nuestra cultura, entonces ni vamos a entrar en esa cuestión, vamos a centrarnos en estas que son las más conocidas. El referéndum es un... el referéndum es un procedimiento mediante el cual se convoca al cuerpo electoral para que se decida por la afirmativa o la negativa respecto de un asunto público propuesto por los órganos legislativos, ¿sí? Quiere decir que es de naturaleza normativa, pues se somete a la votación del cuerpo electoral una norma. Entonces, refiere a que el cuerpo electoral, ahora lo vamos a leer en el artículo 39 y 40 de la Constitución Nacional nuestra. Hay una iniciativa por parte del órgano legislativo, en el caso de nuestra Constitución va a ser de la Cámara de Diputados, que va a presentar al electorado un proyecto de ley o una ley por la cual va a preguntarle al electorado justamente por la afirmativa o por la negativa de decidir si quieren que se apruebe o que no se apruebe, ¿sí? En cambio, el plebiscito es la forma mediante la cual la ciudadanía se expresa por la afirmativa o la negativa, también siempre se vota por sí o por no, en respuesta a una consulta formulada por el gobierno sobre asuntos de capital interés para la vida del Estado, ya sea en el orden interno o externo, y es de naturaleza política. El plebiscito, entonces, no necesariamente surge del órgano legislativo, sino que puede ser una cuestión de gobierno, puede surgir del legislativo o del ejecutivo y es de naturaleza política, pues refiere esas cuestiones que requieren apoyo de la población para que se sucedan de determinada manera o de otra. Por ejemplo, en nuestro país el, el, la, tuvimos un plebiscito histórico que fue cuando durante la presidencia de Alfonsín, yo creo que esto lo menciona Storani en sus clases, si mal no recuerdo, que fue durante la presidencia de Alfonsín, que veníamos de la guerra de Malvinas, estaba muy golpeado el pueblo argentino y había un conflicto de límites con Chile. Se propone la mediación del Vaticano, el Papa envía un mediador y ese mediador establece o delinea un tratado de paz con Chile. Estaba muy controvertido el tema de los límites, o sea, es por esta cuestión casi se llega a una guerra en el año 1978, que finalmente no se llegó. Estaba todo muy, digamos, complicado y Alfonsín decidió llamar a un plebiscito eh, a toda la ciudadanía para que vote si aceptaba o no aceptaba el Tratado de Paz con Chile, ¿sí? Masivamente la población, todo el pueblo argentino se manifestó por el sí, por la paz. Esto, entonces, eh, es muy curioso, ¿no? Las paradojas de la política. En diputados, obviamente, el tratado pasaba porque se tenía mayoría, pero en senadores estaba más complicada, la mayoría no había mayoría, y sin embargo, a pesar de este plebiscito donde la población masivamente votó por el sí, se ganó en el Senado por un solo voto. Eh, pero bueno, históricamente nosotros luego de la Constitución de 1853 tenemos como ejemplo de plebiscito, o sea, fíjense la naturaleza política,
este ejemplo. Otro ejemplo que les puedo dar, pero que ya no es durante la vigencia constitucional, como ya cursaron historia constitucional lo deben recordar, que otro que plebiscitó su gobierno fue Rosas, cuando se le otorgaba la suma del poder público, la legislatura le otorgaba la suma del poder público, y él muy inteligentemente, en una maniobra también política, plebiscitó a la población si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con que se le otorgara la suma del poder público. Pero recuerden que ejemplo que les doy de Rosas no es durante la vigencia constitucional, ¿sí? Es preconstitucional y es antes de la organización de nuestra nación argentina. El plebiscito que yo les pongo de ejemplo por el Tratado de Paz con Chile, sí fue durante la vigencia constitucional. ¿Sí? Continúo. Otra forma de democracia semidirecta es la iniciativa popular. Es la facultad reconocida a cada ciudadano, un número determinado de ellos, a proponer proyectos de ley ante el órgano legislativo. También está reconocido en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Dice Vidar Campos que esta facultad es proponer al cuerpo electoral, o sea, de proponer por parte del cuerpo electoral una fracción del mismo, puede versar sobre una ley, o sea, sobre la sanción, sobre la modificación o la derogación de una ley. Y dice, reviste dos formas, que es la iniciativa con formulación del proyecto articulado, que este es el que prevé nuestra Constitución y la ley reglamentaria, ¿sí? O sea, el proyecto que se haga por iniciativa popular tiene que estar formulado en un proyecto articulado. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la ley reglamentaria del artículo 39. Y esperen que acá la iniciativa de materia, perdón, y la iniciativa sobre la materia de la ley, pero sin elaborar un proyecto articulado. Entonces, digamos, el electorado se presenta con esta iniciativa formulando los lineamientos sobre la ley que pretende que se sancione, pero no, eh, o sea, dejándolo al órgano legislativo que se encargue de la realización del proyecto de la misma, ¿sí? Y después tenemos la revocatoria o recall o destitución popular. No está legislada a nivel de nuestra Constitución Nacional, sí la tienen algunas constituciones provinciales. Por ejemplo, en nuestra república está en Santiago del Estero, en el artículo 42. Dice, permite a los ciudadanos, bajo ciertas condiciones, peticionar la separación de aquellos funcionarios que han dejado de merecer la confianza del pueblo, o sea, el cual se pronuncia por sí o por no. Si la mayoría es afirmativa, la consecuencia será la revocación del mandato y el gobernante cesa en su cargo. En este ejemplo que yo les ponía de Santiago del Estero, el pedido de revocatoria tiene determinadas reglas, ¿no? Determinadas cuestiones que deben ser respetadas. Eh, por ejemplo, el funcionario tiene que haber pasado por lo menos un año de mandato y no tiene que estar a 6 meses de terminarlo. Tiene que ser por ley, tiene mayorías calificadas para la votación. No voy a entrar en esa cuestión, se los doy como ejemplo. Si lo quieren ver, es el artículo 42 de la Constitución de Santiago del Estero del 2005, ¿sí? Y luego tenemos lo que veníamos diciendo, lo que ya les había adelantado, que en la reforma constitucional de 1994 se agrega a la parte dogmática estas nuevas declaraciones de derechos y garantías, y el artículo 3940 autorizan ahora sí a la iniciativa popular y a la consulta popular. Digo ahora sí porque antes de 1994 era discutido si por el juego de los artículos podían incluirse este tipo de cuestiones. Claramente la iniciativa popular no estaba prevista porque las leyes solamente podían ser sancionadas según el artículo 68, el antiguo 68, respecto a la sanción de leyes que estaba específicamente pautado. Ahora sí puede, con determinadas, según la norma reglamentaria y con determinadas cuestiones, puede haber iniciativa popular y las leyes pueden tener inicio a partir de la presentación de proyectos por parte de la ciudadanía. Entonces, la iniciativa popular, el artículo 39 de la Constitución Nacional, se los leo acá, los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados.
¿Por qué en la Cámara de Diputados? Porque los diputados son los representantes del pueblo, ¿sí? No olviden que los senadores son los representantes de las provincias, los diputados son los representantes del Pleno del pueblo. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses, a partir de la presentación, claro. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional. Ya vamos a ver que la ley que sancionó la iniciativa popular prevé el 1,5, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Claramente esto está reservado por cuestiones institucionales al Congreso Nacional, ¿sí? O sea, sería, digamos, entre comillas, bastante peligroso que la ciudadanía pudiera reformar, por ejemplo, en materia penal. Ustedes imagínense lo que nos sucede a todos cuando vemos determinadas cuestiones injustas y por ahí eh, es más prudente que sea el Estado quien siga manteniendo el poder de coacción en sus manos de forma, digamos, más ordenada, ¿sí? Entonces, el artículo 39 está reglamentado por la ley 24.747. El artículo 4 dice, toda iniciativa popular requiere la firma de un número de ciudadanos inferior al 1, no inferior, sería al 1,5% del padrón electoral, utilizado para la última elección de diputados nacionales, y deberá representar por lo menos a 6 distritos electorales. 6 distritos electorales que también refiere a, como sucede con la representación política para los partidos nacionales. Recuerden que para conformar un partido político a nivel nacional también se requieren de 6 distritos electorales. Lo cual suena lógico, ¿no? Porque si ustedes piensan que esto va a ser una ley nacional, entonces está bien que se establezca que se requiera la representación en 6 distritos electorales y el 1,5% del padrón, ¿sí? Que firmen este proyecto. El artículo 5, la iniciativa popular deberá formularse por escrito y contendrá, estos son los requisitos necesarios para la presentación del proyecto. La petición redactada en forma de ley en términos claros, o sea, en forma de ley, refiere a que tendrá que contemplar todas las cuestiones técnicas de cómo debe ser redactada una ley, ¿sí? Una exposición de motivos fundada, el nombre y domicilio de los promotores de la iniciativa a quienes se autoriza a participar con voz, pero sin voto en las reuniones de la Comisión del Congreso de la Nación que lo vaya a tratar, claramente, la descripción de los gastos y el origen de los recursos, y los pliegos con las firmas de los peticionantes con aclaración, nombre, apellido, número de documento y domicilio que conste en el padrón electoral. El artículo 6, toda planilla de recolección de firmas para promover una iniciativa debe contener un resumen impreso del proyecto de ley, o sea, cada uno de nosotros que vayamos a firmar ese proyecto de ley tenemos que poder leerlo, ¿sí? Poder saber de qué se trata y qué estamos leyendo. El resumen deberá ser verificado por el defensor del pueblo en un plazo no superior a 10 días y con carácter previo a la circulación y recolección de firmas. Esta verificación a cargo del defensor del pueblo es para establecer si el proyecto respeta los límites que establece el artículo 39 de la Constitución Nacional y no tiene ningún tipo de objeción legal, ¿sí? Luego el artículo 7, 8, 9 y 10 de la norma reglamentaria, 24.747, prevé que la Justicia Nacional Electoral verifique por muestreo la autenticidad de las firmas, la forma de realizar la presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación y el trámite legislativo posterior. El artículo 12 es exigente respecto del financiamiento de todo proyecto de iniciativa popular, prohibiéndose en forma directa o indirecta que provenga de contribuciones privadas anónimas con excepción de lo producido por colectas populares con una contribución máxima autorizada. Va a establecer contribuciones máximas autorizadas en general esta ley, ¿sí? Aportes provenientes de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o provinciales, sociedades anónimas con participación estatal o de empresas concesionarias de servicios públicos.
ya sean nacionales, provinciales, entidades autárquicas o descentralizadas, expresan que exploten juegos de azar. Aportes de gobiernos extranjeros o entidades extranjeras con fines de lucro, contribuciones superiores a un determinado monto, contribuciones y donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales. Bueno, ustedes observen que con todas estas restricciones para el financiamiento de estos tipos de iniciativas populares es bastante difícil, ¿no? La iniciativa popular por parte de un grupo de ciudadanos, porque juntar el dinero para llevarla adelante no es tan simple. Hubo iniciativas populares en nuestro país. Una fue muy conocida, El hambre más urgente, que establecía que había que recibir lo que hoy sería la asignación universal por hijo. Se dirigía a niños menores de 5 años, a los nenes y nenas que estaban en jardín de infantes, para que no pasaran hambre, y una asignación para las familias que tuvieran hijos de esa edad. Pero esta iniciativa no llegó a ser una iniciativa popular tal cual el artículo 39 de la Constitución Nacional, porque por la difusión que tomó en los medios directamente fue tomado el proyecto por el Congreso de la Nación y legislado de esa manera sin que llegara a necesitar la presentación por parte del electorado como iniciativa popular. Luego, dentro también de nuestra Constitución, tenemos la consulta popular, ¿sí? Recién hace un rato mencionábamos que dentro de la consulta popular podía estar implicado tanto el referéndum como el plebiscito, el referéndum con carácter normativo, el plebiscito con carácter político. Y el artículo 40 dice: el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, como les decía hace un rato, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Esto podríamos asimilarlo, si quieren, para ubicarse, al referéndum, ¿sí? Carácter normativo, y se consulta por sí o por no al pueblo sobre una ley, sobre un proyecto de ley, ¿sí? Luego dice: el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, o sea, habla del Congreso, refiere tanto a senadores como diputados. En el párrafo anterior refería solo a diputados. Aquí refiere al Congreso en sus dos cámaras o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio. A ver, la anterior, por la lectura que estamos haciendo, claramente se desprende que es vinculante, ¿sí? O sea, se convertirá en ley y su promulgación será automática, como decía el párrafo anterior. En este segundo párrafo, que lo podemos asimilar al plebiscito, el voto no es obligatorio, o sea, es una excepción al artículo 37 de esta misma Constitución, de nuestra misma Constitución Nacional, y la consulta popular no es vinculante, por eso tampoco el voto es obligatorio, ¿sí? Y esto lo podemos asimilar, como recién les decía, al plebiscito, porque refiere más a cuestiones políticas, o podemos entenderlo más referido a cuestiones políticas. El Congreso, con la mayoría, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimiento y oportunidad de la consulta popular. Acá lo que les aclaraba recién, Ciulu manifiesta que la consulta popular de nuestra Constitución podría considerarse comprensiva del referéndum y el plebiscito, ya sea vinculante o no. La norma reglamentaria del artículo 40 de la Constitución Nacional es la ley 25.432, ¿sí? Los primeros artículos van a referir a la consulta popular vinculante, los artículos 1 a 5, y dice que la convocatoria tendrá que emanar de una ley, o sea que por esto podemos interpretar que es siempre un referéndum, no podrá ser vetada por el presidente de la Nación, claramente está en el término, cuya iniciativa le corresponde a la Cámara de Diputados, ¿sí? Exclusivamente así lo establece la Constitución Nacional, y deberá estar referido a un proyecto de ley. Y este autor, Ciulu, previamente entiende que tiene que haber recibido algún tratamiento legislativo. Luego, la consulta popular no vinculante, en esta ley reglamentaria, la 25.432, en los artículos 6, 7, 8 y siguientes, expresa
perdón, me fui, moví el mouse, expresa que puede ser convocada tanto por el Congreso como por el presidente de la Nación, lo que recién les decía, Congreso refiere a Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, dentro de las respectivas competencias, y puede tratarse de un referéndum o de un plebiscito, ¿sí? ¿Por qué un referéndum? Porque puede ser un proyecto de ley también si es emanado del Congreso de la Nación y puede referir a esta cuestión política o normativa. Entonces, la consulta popular vinculante, artículo 1, dice, se podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley, con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente arreglado por la Constitución Nacional mediante la determinación de mayorías calificadas, ¿sí? Nuestra Constitución Nacional establece mayorías calificadas para ciertas cuestiones. Por ejemplo, para la aprobación de tratados con jerarquía institucional del artículo 75, inciso 22, requiere mayorías calificadas, entonces no podrían ser objeto de consulta popular, ¿sí? También, por ejemplo, las cuestiones de coparticipables, de los proyectos de coparticipación, ¿sí? Tampoco requieren mayoría calificada. También por la determinación de la Cámara de Origen, es otro ejemplo, y determinación de la Cámara de Origen, por ejemplo, tiene el artículo 75, inciso 19, con lo que refiere a la promoción y desarrollo de las provincias y regiones, ¿sí? Esos son distintos ejemplos por los cuales están excluidos por la reglamentaria para consulta popular, ¿sí? En la vinculante. En la consulta popular vinculante el voto es obligatorio. Toda consulta popular vinculante, para que sea válida y eficaz, debe haber emitido su voto no menos del 35% de los electores inscritos en el padrón electoral, ¿sí? O sea que para que se transforme en ley o para que esta pueda ser promulgada, la ley tiene que estar el 35% por la haber votado, ¿sí? O sea, no refiere a que tiene que ser el 35% de la afirmativa, sino haberse expedido, haber emitido el voto el 35% del padrón, ¿se entiende? O sea, si emitió el 35,1% del padrón y solo el 20%, o sea, no más del 35% y solo el 20% votó afirmativamente, entonces la ley, la consulta popular vinculante se transforma en ley, ¿sí? El artículo 5, si el proyecto obtiene mayoría de votos válidos afirmativos, se convierte, bueno, acá lo que estaba diciendo, se convierte automáticamente en ley. Cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular vinculante obtiene un resultado negativo, no podrá ser reiterado sino después de haber transcurrido un lapso de 2 años desde la realización del mismo lapso. Luego tenemos a la consulta popular no vinculante, que también tiene sus normas particulares, y dice que puede ser sometido todo asunto de interés general para la nación. Aquí tienen lo que decíamos recién, que es de carácter, que puede ser de carácter político y por eso lo podemos llamar plebiscito en el sentido de la definición que tiene el plebiscito, ¿no? La definición política conceptual. Con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentra especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la determinación. Lo mismo que lo que decíamos recién, hay cuestiones que están vedadas por cuestiones de inicio de la Cámara de Origen o la exigencia de una mayoría calificada. Y el voto del electorado no será obligatorio, por eso no es vinculante. La convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, acá refiere cuando la consulta popular no vinculante la hace el Ejecutivo, o sea, el presidente o el vicepresidente, deberá efectuarse mediante decreto decidido de acuerdo general de ministros y refrendado por todos ellos. La consulta popular no vinculante convocada a instancias de cualquiera de las cámaras del Congreso deberá ser aprobado por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en cada una de ellas. O sea, cuando ustedes estudien constitucional van a estudiar las mayorías que van a tener mayoría absoluta, mayoría 2/3 de los presentes, de los totales. Bueno, esto requiere la mayoría absoluta, o sea, la mitad más 1, 50 más 1, de los presentes en cada una de ellas, no de los totales. Y después, cuando el proyecto de ley sometido a la consulta popular no vinculante obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta
de votos válidos emitidos deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, quedando automáticamente incorporado al plan de la labor parlamentaria de la Cámara de Diputados, o sea, va a tener inicio en la Cámara de Diputados, la Cámara de Inicio va a ser Cámara de Diputados, en la sesión siguiente a la fecha de proclamación del resultado del comicio por la autoridad electoral, ¿sí? Porque la que entiende en todo esto es la Junta Electoral y la Cámara Electoral. Luego la democracia semidirecta, las disposiciones comunes de esta ley 25432, la ley o el decreto de convocatoria a una consulta popular, o sea, si es ley será Cámara de Diputados o de Senadores, si es decreto será Poder Ejecutivo, deberá contener el texto íntegro del proyecto de ley o decisión política objeto de la consulta. Este artículo 9 les deja bien en claro que puede ser referéndum o plebiscito, ¿sí? Y señalar claramente la o las preguntas a contestar por el cuerpo electoral, que siempre tienen que ser por la afirmativa o la negativa. O sea, acá dice, cuya alternativa no requiera más, o sea, no sea más que el sí o el no. Dictada la convocatoria, todos los puntos sometidos a consulta popular deberán difundirse en forma clara y objetiva por medios gráficos, radiales y televisivos, ¿sí? También podríamos pensar hoy que debería difundirse por redes, también deberíamos pensar, también se tiene que publicar en el boletín oficial, ¿sí? Todas las cuestiones legales importantes a tener en cuenta. Los partidos políticos reconocidos estarán facultados para realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación al asunto de la consulta a través de los espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva y conforme a las normas que regulan la concesión de estos espacios en ocasión a las elecciones. Y para determinar el resultado de toda consulta popular, no serán computados los votos en blanco. Bueno, el tema está como más o menos cerrado con todo esto que les vengo. Miren que voy a aguardenme. Acá veo que hay algo del chat. Nada. Digamos que lo que refiere a democracia y a todas las formas que podemos ver la democracia está más o menos contemplado en esta clase virtual y en el PowerPoint que les fui dando a modo de resumen. Se podría decir mucho más del tema democracia. Bernardo creo que puede hablar desde políticamente abiertamente y podríamos quedarnos hasta pasado mañana, pero más o menos necesito preguntarles si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, si algo no les quedó claro, si quieren que vuelva sobre alguna diapositiva. Ustedes me consultan, estoy a disposición. Yo quería saber cómo era el procedimiento de la consulta popular, si es como una votación, como cuando se vota, o si es distinto. ¿Cómo es el proceso? Mirá, no hubo ejemplos de consulta popular, salvo conocen el famoso Pacto de Olivos, ¿no? Eso fue en 1993. Hubo por parte del Ejecutivo Nacional, que en ese momento era Carlos Saúl I, perdonen que haga ese chiste malo, pero era como se decía en nuestra época, soy de la época, o sea, soy del siglo pasado, y querían llamar a una consulta popular para ver si era necesaria, si era necesaria la reforma o no de la Constitución Nacional, a raíz de lo que sucedió en ese momento histórico y cómo las personas, o sea, lo que generó dentro de la opinión pública, los partidos políticos, o sea, en ese momento el líder radical, que era Raúl Ricardo Alfonsín, y el líder del partido justicialista, que era el presidente, se pusieron de acuerdo y realizaron el Pacto de Olivos. La consulta popular, en base a lo que vos preguntás, sí, en verdad lo que se piensa o cómo se lleva adelante es como un comicio, como un proceso electoral común, donde vos vas en la forma habitual y cuando entras al cuarto oscuro tenés el sí o el no, ¿sí? Como lo establece la ley, bien detallado, qué es lo que puntualmente se está decidiendo. Entonces, imagino que por cada consulta popular, si son distintas preguntas, para decirlo de alguna manera, tiene que tener cada una boleta por sí o por no, ¿sí? Porque tiene que estar bien detallado y bien descrito, o sea, no se podría poner en una boleta
o quizás para esa consulta popular se puede, a los efectos de esa consulta popular, determinar determinadas reglas, pero tiene que seguir la norma reglamentaria bien detallado por sí o por no. Y sí, después el régimen y el modo del modo, o sea, como se establece en cada distrito electoral o en cada provincia o a nivel nacional, el sistema electoral y cómo se lleva adelante, sí, de la forma habitual que conocemos. No sé si te respondo, Bautista. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar, preguntar? Chicos, hablé como 1 hora y media, tengo... Necesito... Bueno, genial. Entendieron todo. Léalo, lea así Voy a rapidito. escuchar medio bajo, Rob. Ay, porque pierdo el micrófono, perdón. Acá está. Me tengo que poner de vincha, sí. Sí, si no hay más preguntas, dudas y demás, pasamos, yo le voy a pasar igual de todas maneras, tenemos la clase grabada, se la voy a pasar a Lili, para por ahí algunos que no vinieron. Después giramos ahora el PowerPoint y si no, nos vemos el viernes, que va a ser una clase distinta, va a ser una clase un poco más corta, pero vamos a empezar con este trabajo práctico que les comenté, que les voy a dar un poco los primeros puntos para que empiecen a desarrollarlos y lo vamos a ir terminando, que va a finalizar el día de la firma de libretas. Así que si no hay mucho más, hasta acá llegamos. Hasta el viernes. Nos vemos, gente. Chao, gracias, nos Hasta vemos. luego. Chao, gracias.